La siguiente parte que toca ver es el apartado de lengua, que muchas veces es un apartado que se les conflictúa demasiado, pero que honestamente, si lo vamos desglosando poco a poquito, verán que es muy sencillo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber de lengua es lo básico, ¿no? Realmente es la porción muscular por excelencia de la boca, ayuda a la fonación, nos da principalmente el sentido del gusto y muchas veces también ayuda a la limpieza de la cavidad. ¿O no les ha pasado que luego tienen como comida atrás de los dientes, lo primero que hacen es tratar de quitarlo con la lengua? Bueno, eso, tiene esas funciones. Vamos a tener músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Recuerden, extrínsecos fuera de, intrínsecos dentro. Los extrínsecos van a estar dentro y fuera de la boca, los que nos ayudan a moverla, mientras que los intrínsecos son los que le van a dar esta forma a nuestra lengua. No voy a meter mucho a decirles cuál es cuál, porque pues es un tema completísimo en la anatomía. Ahorita lo que nos importa es la histo de esta porción de la boca, ¿vale? Pero vamos a mencionar un poquito de esto. También hay glándulas salivales, sobre todo de tipo o de característica menor, en nuestra lengua. ¿Y esto por qué lo comento? Porque cuando veamos cortes de papilas, vamos a ver que hay glándulas cerca de, ¿vale? Y estas glándulas, pues justamente nos ayudan también para mantener esta adecuada hidratación de nuestra lengua. Ahora, tenemos glándulas linguales anteriores, glándulas mucosas posteriores y unas conocidas como glándulas de von Ebner, que van a estar sobre todo cerca de las papilas caliciformes y de las papilas foliadas. Las glándulas de von Ebner son importantes en el apartado odontológico porque estas pueden llegar a ocluirse con pequeños litos. No causan tantos problemas como los conductos de las glándulas salivales mayores, pero pues sí es una característica importante a tomar en cuenta. Y si les llegan a preguntar en el examen, si el examen se pone muy específico de cuáles son las glándulas salivales que están íntimamente asociadas con papilas caliciformes y papilas foliadas, ustedes simplemente contestan, son las glándulas de von Ebner, ¿vale? Y bueno, quiero que observen cómo se pueden ver aquí las distintas papilitas. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí propiamente de la parte difícil de la lengua, que son estas cuatro porciones, ¿no? Estas cuatro papilas, pero antes de eso, quiero hacerles como un pequeño paréntesis, nada más para que lo tengan en cuenta para cuando estén rotando en ciclos clínicos. La porción, dos tercios posteriores de la lengua son inervadas por la porción sensitiva del nervio facial. Ustedes ya saben por neuroanato que el facial es quien se encarga de hacer toda esta gesticulación en la cara, pero que también tiene un apartado sensitivo. Este apartado sensitivo es en la lengua. Así que si alguna vez se los quieren atorar y te dicen como, Sofía, Areli, Manuel, vayan y ese paciente exploren lo sensitivo del facial y ustedes van con la exploración motora, pues claramente se los van a atorar ahí. Pero si ustedes ya saben que la exploración sensitiva es en los dos tercios posteriores de la lengua, mejor dicho, simplemente van a llegar con alguna porción azucarada, algo que tengan, algunas veces se hace con un cotonete y un poquito de azúcar, se lo ponen y le dicen, ¿sabe algo? ¿Siente el sabor? ¿No cambió el sabor? Bueno, pues ya con esa pequeña exploración, ese pequeño ejercicio, ya integran que la porción sensitiva del facial está bien o está mal, ¿vale? Eso es un pequeño brevario, esa es una función médica para que ahí lo tengan a la mano. Ahora sí, cerramos paréntesis. De estas cuatro papilas, realmente hay un par de variaciones entre unas y otras, pero pues vamos a ver qué es lo importante y qué es lo que necesito que recuerden. Vente, tú sigue. ¿Qué pasó, Sof? ¿Me ibas a preguntar algo? Perdón. Bueno, al parecer Sof no iba a preguntar. Entonces, bueno, comencemos con las primeras. Las filiformes van a dar este aspecto aterciopelado, que bueno, el terciopelo es una tela pues bastante famosilla, y dan este aspecto porque tienen una forma muy curiosa, parecieran como sombrerito de bruja, todas apuntando hacia un lado, tipo sombrero seleccionador Harry Potter. Y entonces, si ustedes alguna vez han tocado el terciopelo es una tela que si le pasan la mano, pareciera que cambia de color, porque la pasas aquí y luego la regresas y, tiene otro colorcito. No. Es lo mismo con este tipo de papilas, ¿vale? Estas van a ser unas papilas, sobre todo especializadas como en rozar con la comida, en darle protección a la lengua.
¿Y por qué sabemos eso? Por el tipo de epitelio que tienen. Observen esto, epitelio plano estratificado queratinizado. Eso significan esas siglas. E de epitelio, P de plano, E de estratificado y Q de queratinizado. Entonces, sabemos que este epitelio es propio de la mucosa masticatoria, que es la mucosa que encontramos en el dorso de la lengua, en las encías y en el paladar duro, y que se especializa justamente en soportar las fuerzas de cizañamiento que pueden ocurrir con la fricción de la cola. ¿Vale? Entonces, wow. Y aquí les tienen que hacer todavía más lógica. Si estas papilas están especializadas en dar cierto grado de protección, pues sería un tanto incongruente que les demos una función altamente sensitiva como lo es, pues vaya, tener el sentido del gusto. Entonces, estas pequeñas papilas filiformes no van a tener botones gustativos. ¿Queda claro el por qué? Sí. Perfecto. Las siguientes que vamos a ver son las fungiformes, que se dice que tienen forma de Z. Yo antes confundía mucho la fungiforme con la caliciforme, pero bueno, ahorita vamos a ver como un par de... En la forma les voy a enseñar cómo diferenciarlo. Literal, esta papila fungiforme pareciera que tiene un tallo, se ensancha al final y regresamos a un tallo, ¿vale? Esta es nuestra papila fungiforme. Esta está recubierta por un epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Por qué no queratinizado? Bueno, porque tenemos botones gustativos. Este es un botón gustativo. Aquí lo ponemos. Y tiene que estar en contacto con las sustancias que caen aquí, ¿vale? Para que pues dé una señal. ¿Qué sucede si yo le pongo queratina encima a ese botón? Si yo hago esto. ¿Qué creen que sea o cómo creen que sea este paso de sustancias? ¿Adecuado o inadecuado? Chicos, a ver, este es el dibujo que tiene queratina. Aquí le voy a poner una Q y este es el botón gustativo que no tiene queratina, ¿vale? Y las líneas que están aquí arriba son las líneas de la señalización de los sabores. Entonces, ¿cuál creen que sea más eficaz en cuanto a su conducción del sabor? ¿El A con queratina o el B sin queratina? Con queratina. ¿Cómo? Con queratina. No, porque ten en cuenta que esta queratina, ¿no crees que está como estorbando a que los sabores lleguen al botón? Bueno, sí, 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 tienes razón. Ujú. Y de hecho es justamente por esto, las filiformes tienen queratina. Sí, ya sabemos que la queratina es para protección. Pero con este ejemplo, pues tampoco nos conviene poner un botón gustativo en este tipo de papilas que tienen epitelio queratinizado. ¿Por qué? Porque pues tampoco es como que la queratina deje pasar libremente las sustancias que dan el sabor, ¿vale? Entonces por eso la mayoría, si no es que todas las papilas que tienen botones gustativos van a compartir la característica de tener un epitelio no queratinizado. ¿Sí queda claro eso? Sí. Esta dice que tiene una gran vascularización y por eso tiene una apariencia moteada rosa y pues tienen botones gustativos. Se nos borró el dibujito de las papilas. Recordemos, las filiformes tienen como una terminación en pico, como si fueran olitas o sombreros de brujas. Las fungiformes tienen una especie de tallo que se ensancha hacia la superficie, que luego se vuelve a hacer un poquito delgado. Y pasamos con las foliadas, que pueden ser las parecidas a las fungiformes. Las foliadas, literal, tienen casi la misma forma que una fungiforme, es decir, de Z, pero estas no se ensanchan tanto en su base. Observen cómo esta sí tiene un ensanchamiento considerable, mientras que la foliada no. Pero otra característica importante es que las fungiformes casi no están en grupo. Y ahora, ¿saben qué es un folio?
Mm, es como un folder, no sé, es que folder me suena más como números, pero Ajá, como números consecutivos, ¿no? O sea, por ejemplo, los números de ajá, cuenta prácticamente son un folio. sí, Entonces son números que siguen uno de otro. Eso es un folio. Foliadas, foliadas, es porque estas sí las vamos a encontrar en grupo, ¿sí? sí, Y prácticamente una tras otra. Entonces ahorita que veamos la imagen, las foliadas sí están así acomodadas bonito, uno tras otra. Pero bueno, estas ya comentábamos, están en relación con las glándulas de von Ebner, forma de hoja, también de ahí tiene esta terminación de folio tipo hoja, pero yo generalmente creo que el folio por el seguimiento es un mejor, es una mejor forma de aprendérselo. Y si no, bueno, forma de hoja, porque pues prácticamente son rectangulares, debido a que no tienen este ensanchamiento, como las fungiformes. Y también tienen botones gustativos, solamente que estos botones gustativos tienen una característica muy significativa y es que van a degenerar con la edad. Y bueno, ya la última papila que vamos a tener antes de pasar a las imágenes va a ser las caliciformes, las cuales están dispuestas en forma de V. Un cáliz, chicos, es una especie de copa. No es como una copa de vino, sino que es un poquito más pronunciada. Entonces, siempre que les digan la palabra cáliz, es esto, ¿vale? La base es muy corta, toda la porción superior es ancha. Eso es un cáliz. ¿No les queda todavía claro? Recuerden la película Harry Potter y el cáliz de fuego. Eso es un cáliz también. Y estas son bien curiosas porque están sumergidas, nótense las comillas, en la lengua, es decir, las demás porciones o demás papilas van a estar así. Y entonces esto hace que digamos, pues está sumergida esta papila. No propiamente, o sea, no es como que sí se sumerja, no para nada, pero pues sí, pareciera que está dentro de, ¿vale? Y esto hace que las rodee un pequeño surco, que aquí ya se formó este surquito. Surco por aquí, surco por acá. Y ahora, esto hace que nuestra papila tenga mayor superficie de absorción aquí y mayor superficie de absorción acá. ¿Por qué? Porque este surco hace que toda esta sustancia pueda entrar en contacto con toda la papila. Muy diferente a lo que podría entrar en contacto con su dorso, es decir, con esta porción de acá. Entonces, como el cuerpo es muy inteligente, dice, a mayor superficie de absorción, pues menos gasto energético de estar tratando de agarrar las señales y mayor intensidad. Entonces, si yo ya les dije que el dorso es menor, tiene una superficie menor que los laterales, por lógica, ¿ustedes dónde pondrían las papilas? ¿En el dorso o en los laterales? Bueno, los botones gustativos, perdón. ¿Lo pondrían donde hay menor superficie o donde hay mayor superficie de absorción? donde hay mayor. Exacto, entonces estas van a tener sus botones gustativos aquí. ¿Tienen alguna duda de momento de estas como generalidades, de estas papilitas? No, Esto es lo más importante, ¿eh? No crean que lengua es complicada. Estas vamos a observarlas con detenimiento. Son unas papilas que tienen una terminación en punta, que pareciera que tienen un seguimiento en una sola dirección. Que si vemos desde abajo, miren, aquí viene la lámina, aquí viene nuestra lámina basal, de cada una de ellas. Es un epitelio que se amontona en muchísimas capas y por ende ya sabemos que es un epitelio plano estratificado, pero que, oh sorpresa, tiene una descamación en su punto final. Una descamación muy fina, como si fuera telita, que sabemos que es consecuencia de la queratina. Ustedes díganme, ¿qué papila es esta? son las filiformes. ¿Cuál es? Filiformes. Muy bien, esta es una filiforme. ¿Complicada de identificar después de todo lo que sabemos? No, Muy bien, y ahora, este tejido de aquí, ¿qué es?
todo esto de acá. ¿Es músculo? Es músculo, muy bien. ¿Por qué crees que hay músculo debajo de estas papilas? Porque, bueno, la lengua es un músculo. Exacto, porque estamos en un músculo grandote que es la lengua, muy bien. Así de obvias son las preguntas luego en el debate. Y vamos a eliminar esto. Ahorita vamos a regresar a esta imagen. Esta imagen es importante. Por ahí, algunos ya vieron que hay una papila que no es igual a las demás. Ahorita regresamos. ¿Qué papila es esta? Véanla. Arelisov, ustedes que ya la vieron, díganme como, ¿qué papila es esa? Hay de dos tipos, ¿no? Bueno, la que acabas de señalar, que creo que sería fungiforme, y bueno, las demás, las que terminan en pico, pues sería filiforme. Ok, aquí como que ya comienzas a ver diferencias. Por la técnica como que se golpearon un poco, todas son filiformes. Ahorita vemos una fungiforme y ya te va a quedar más claro, ¿va? Ah, ok. Pues si todas son filiformes, quiero que observen cómo justo traen esta curvatura de una especie de olita y en su superficie superior se están descamando. Estas, observen estas. Vean acá cómo van. Siguen. Tienen una forma rectangular. Es una forma muy parecida a una hoja de papel. Y están seguidas una de otra. ¿Cuáles son? Las foliadas. Son las foliadas. Pareciera que están sumergidas también, pareciera, pero no simplemente es que van seguidas, ¿de acuerdo? Entonces estas son las foliadas, también noten que sus corpúsculos igual los tienen en los laterales. Pero ahora nos vamos a regresar, ya vieron las foliadas, que era lo que quería que ustedes observaran bien, y nos vamos a regresar a la primera imagen que les comentaba. Ahí. ¿Cómo se ve esta papila? Como en forma de honguito. No sé, me darás Forma de explicar. honguito, ¿no? O sea, tiene una cabeza un poco más ancha, tiene una parte que está estrecha y se vuelve a ensanchar hacia la parte final. Que a lo que comentábamos, ¿no? Esta gran diferencia entre una foliada y una fungiforme. Bueno, eh, Emma, tú que ya lo viste, ya viste esta que es fungiforme, tal cual. Esta es fungi en forma de honguito. Yo digo más de hongo que de seta porque las setas como que se abren, pero bueno, la bibliografía. Fungiforme, perdón. Y ahora borramos esto, nada más para que corrijamos. ¿Aquí hay alguna que tenga esa forma? No. O sea, sí pensé en un principio, pero bueno, ya que ahorita dijiste que estaban medio golpeadas, pues bueno, entonces se entiende que sí todas son filiformes. Y le Pero agregamos sí, el plus de que sí ya vimos pensé una que fungiforme, ¿no? sí. Perfecto, eso es lo que tienes que ir haciendo, es poco a poquito. No creas que luego la imagen y, foliada, no, para nada. Aquí ya vemos las foliadas, que justamente decimos, bueno, una forma rectangular, forma de hoja de papel, pero también están seguidas una tras otra, como este otro ejemplo de pura foliada. Entonces ya se ve un poquito más obvio. Pero ahora viene esta, mira, esta es la que quería buscar. Porque aquí también convergen papilas, ahí se me fue el nombre, foliadas, no, filiformes, que son estas de acá, que están como con este epitelio plano estratificado con un poco de queratina arriba. Pero la que nos llama la atención es esta grandota, ¿no? Observen cómo aquí tenemos un epitelio, vamos bajando. Aquí sí nos estamos sumergiendo tal cual. Luego salimos a una parte sumamente ancha, luego volvemos a bajar, volvemos a sumergir y salimos. Nótese que aquí esta porción no se continúa con otra papila igual a esta. O sea, tenemos una papila así abandonadita y solita. Y observen que aquí tenemos muchísimas glándulas. Recuerden que las glándulas de Bob Ebner
estaban íntimamente relacionadas tanto con caliciformes como con, ahí se me fue, siempre se me va ese dato, pero según yo son con foliadas, si no ahorita lo checamos. Pero bueno, ya les dije, ¿cuál es esta papila? Caliciforme. Es una caliciforme. Yo la confundía, genuinamente la confundía con una filiforme, digo, con una fungiforme, pero ya con esto me queda todavía más claro. Y nada más, para no mentirles, regresamos aquí. Bob Ebner, ¿dónde decía Bob Ebner? Caliciformes y foliadas. Entonces, veamos si es un dato significativo. Foliada, foliada. Vean esto. En las foliadas hay glándulas salivales menores que son de Bob Ebner, y llegamos a la caliciforme. Y oh, sorpresa, ¿qué tenemos cerca de ellas? Glándulas salivales. Bob Ebner. ¡Wow! La teoría sí se relaciona con la práctica. Siguiente, ¿qué papilas estamos viendo? Una caliciforme. Ok, a ver, te voy a poner letras. Aunque según yo, a ver, intenten rayar en mi pantalla. ¿Cómo se hace? Se van a la barra de arribita del Zoom y aparece un lapicito. Le dan clic en ese lápiz. Donde dice pizarra o notas. Annotate, ¿no? Ah, creo que no, no. No. Bueno, yo les hago las anotaciones. Esta le voy a poner a esta le voy a poner B, a estas de aquí les voy a poner C y a estas de aquí les voy a poner D. Díganme cuál es cuál. ¿Cuál es la A? La A es Caliciforme, ¿no? Tiene esta forma de cáliz, muy bien. La C, filiformes. filiformes, tienen un epitelio más plano estratificado queratinizado. Las foliadas, recuerden, tienen botones gustativos. Aquí no se ven botones gustativos. La D También serían filiformes. y la B. Esa sí tengo duda. Pero según yo sería fungiforme porque foliada no puede ser porque serían con varias juntas y ahí no, hasta ahí está solito. Ok, mira, nota cómo aquí esta se sumergió y sale y me dijiste una caliciforme muy bien. Tú viste que las fungiformes literal estaban como a la altura de estas cuando vimos la imagen, no se sumergen. Esta se está sumergiendo. Entonces, ¿cuál sería? Y ya me dijiste foliada, no puede ser porque no hay una tras otra y no es tan rectangular como quisiera. ¿Cuál sería entonces? Igual sería caliciforme. Perfecto, solo que aquí esta imagen tiene mucha trampa porque el corte lo que hizo fue llevarse la base. Porque es trampa del corte, pero sí es una caliciforme también. Pero lo que quería con esta imagen es que ustedes ya poco a poco fueran, con lo que sabemos hasta ahorita, descartando, porque también se tiene que descartar en los exámenes. Y ahorita ya me descartaron bien. ¿Y qué otra cosa con qué otra cosa nos podemos guiar? Vean las glándulas de Bob Epstein, como están súper cerca de esta papila y están súper cerca de esta otra papila. Y cuando llegamos a ay, siempre se me va el nombre, filiformes de acá, las glándulas como que se hacen hacia abajo. ¿Vieron? Sí, Perfecto. ¿Ven? Ya saben descartar. Y saben descartar porque ya saben que están descartando, que es lo importante. Aquí tenemos un zoom del anterior, igual. Caliciforme, vean los botones, los corpúsculos gustativos, mejor dicho, que son como zonas un poquito más eosinófilas, que prácticamente tienen su luz en la superficie. Por eso les decía, si yo le pongo queratina aquí, pues lo único que vamos a hacer es agregarle más capas encima al botón y eso hace que los sabores no lo toquen directamente. Y al no tocarlo directamente, pues
la conducción sería errónea. ¿Qué suele pasar? Hay algunos estudios que han demostrado que en las papilas de los fumadores puede llegar a aparecer aquí queratina o literalmente quedarse sin corpúsculos. Entonces, si en el escenario más factible aquí se queda la queratina, pues evidentemente el sabor no va a llegar. No sé si alguno de ustedes tenga familia que fume muchísimo, así, un fumador, pues ya, digamos, empedernido. ¿Qué es lo que luego les refieren, tanto los pacientes como familiares? Es que como que ya no me sabe igual la comida. Pues no, te estás o quedando sin corpúsculo o estás generando queratina. ¿Por qué? Y eso es importante, lo comentamos en respiratorio. El humo del cigarro es muy lesivo para los tejidos y entonces el cuerpo lo interpreta como que hay una fricción por ese humo y cuál es el tejido que va a mandar a que se fabrique en esa zona, plano estratificado. Si sigue habiendo fricción, lo va a volver plano estratificado queratinizado. ¿Sí? Sí, De hecho, algo muy curioso en los fumadores es que el epitelio respiratorio en ellos comienza a tener una metaplasia hacia un epitelio plano estratificado. Pues eso no es normal. Y si no se cuida, las metaplasias pueden evolucionar a cáncer. Luego vemos el concepto bien de metaplasia. Pero bueno, ya por último, en esta pequeña sesión de lengua, veremos los botones gustativos, que son estructuras con una característica muy genial, que es que son óvalos, prácticamente son ovoides, que miden de 70 a 8 micras de diámetro y que si lo observan tienen un color más pálido o más eosinófilo respecto al resto de la preparación, ¿vale? Estos son órganos intraepiteliales sumamente especializados y están especializados ¿en qué? En la percepción de los sabores. Gracias a estas cositas es que nosotros podemos saborear las cosas, ¿vale? Y tenemos muchísimos, o sea, hay entre 2000 y 8000 botones gustativos y casi siempre esta proyección que se ve hasta el final, lo que conocemos como el poro gustativo. Voy a profundizar un poco más a detalle en esto en cuanto a cuando vean fisiología del gusto, pero bueno, ustedes ya conocen que es histológicamente hablando un poro gustativo. Ahora aquí vamos a observarlos con un poquito más a detalle porque pues sí nos interesa el detalle histológico, ¿no? Van a tener 4 tipos de células, que son las células oscuras, o tipo 1, las células claras, o tipo 2, las intermedias, o tipo 3, y las basales, que recuerden, lo dijimos en respiratorio, toda célula basal, casi siempre su principal cometido es duplicarse para generar nuevas células de esa índole, ¿vale? Y quiero que observen aquí se ven bien bonitos los poros gustativos. Estos chiquitos de acá, estas invaginaciones epiteliales son los poros gustativos. Y bueno, las fibras nerviosas van a tener solamente van a inervar a las tipo 2 y tipo 3, ¿vale? Entonces estas son células neuroepiteliales, es decir, una conexión neurológica con una célula epitelial, célula neuroepitelial. Y esto lo necesitan conocer para cuando lleguen al apartado de fisiología del gusto. Un tema muy bonito en segundo. Aquí quiero que vean que distintos sabores van a conducirse por distintos canales de proteínas transmembranal. Entonces, sí, aquí para esto yo les recomiendo que repasen el tema de membrana celular, pero quiero que observen cómo aquí los sabores ácidos se van a trasladar sobre los canales de calcio en algunos apartados. El salado va sobre los de sodio, de ahí viene que pues relacionemos lo salado con el sodio. Y amargo, dulce y umami tienen otro tipo de canal, otro tipo de receptores, en este caso el T2R para lo amargo, el T1R y el T1R3 para el dulce y para el umami prácticamente comparte el mismo que el dulce, con excepción de que aquí es T1R1. No se preocupen, esto lo van a conocer a detalle en fisiología, no es preguntable en histología. Y bueno, ya con esto terminamos boca. ¿Alguna duda con boca para pasar a tubo digestivo? creo que no, ninguno. Perfecto. Entonces, con esto concluimos la segunda sesión de boca y vamos a comenzar con la sesión de tubo digestivo.